Hola Iglesia, feliz sábado. En este momento compartiremos el reavivado por su palabra, o también llamado Creer en su profeta. Un programa inspirado y dirigido por el Departamento de Mayordomía de la Iglesia Adventista. Propuesta a reencontrarnos cada día con un capítulo de la Biblia y un capítulo de los libros del Espíritu de Profecía. Hoy leemos el Salmo 104, pero antes vamos a orar. Querido buen Padre, que mora en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos pedir sabiduría de lo alto y lo que leamos no solo, Señor, tenga conocimiento, sino que lo podamos poner en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo de adoración que, al igual que el Salmo 103, tiene la particularidad de comenzar y terminar con la palabra bendice alma mía a Jehová, reconociendo a Dios como quien es el que otorga dones. Y en este salmo el poeta expresa espontáneamente y con gozo lo que producen las obras de su creación, haciendo notar siempre que en todo está su creador, en vitalidad y acción. Es un salmo con palabra de grandeza universal. Desde el versículo 5 al 13, y donde vamos a leer de estas partecitas solamente el versículo 5 y el 10, dice: Él fundó la tierra sobre su cimiento, no será jamás removida. El 10 dice: Tú eres el que envía la fuente, por los arroyos va entre los montes. Percibimos el poder creador de Dios en la tierra, los montes y los arroyos. En el verso 13 se destaca a Dios como sustentador desde su trono mismo. Los frutos que produce en la tierra se riegan desde su reino. Leemos los versículos 14 y 15 que dicen: Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios cuida la naturaleza a disposición también para el hombre. La palabra hombre aparece 4 veces en este salmo, y todos tienen que ver con los beneficios que Dios le proporciona a través de su poder creador como resultado de las bendiciones de su amor. Desde el verso 19 al 24 se destaca su sabiduría creadora en cuanto al tiempo. Vamos a leer los versículos 19 y 23 que dicen: Hizo la luna para los tiempos, y el sol conoce su ocaso. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. El día y la noche que marcan cada actividad del ser humano de trabajo, de esparcimiento y de descanso. Del 25 al 27 se destaca la grandeza del mar y a los seres que se mueven sobre él y esperan en Dios para ser sustentados. Vamos a leer los versículos 30 y 31 que dicen: Envías tu espíritu, son criados y renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Aquí se describe a un Dios creador, poderoso y glorioso. Los versículos 33 y 34 dicen: A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. El salmista se regocija en el poder de su Creador, dejándonos este ejemplo de oración a vivir en nuestras vidas. Y termina este salmo como comienza. El verso 35 dice: Bendice alma mía a Jehová. Terminamos reconociendo lo insignificante que somos y el poder creador y sustentador de Dios. Los invito a ser parte de Reavivados por su palabra. En el folleto de Escuela Sabática podremos encontrar los capítulos a leer cada día. De no haber recibido el cronograma de lectura, pueden pedirlo al director de mayordomía o al anciano de su iglesia, que en modo PDF se los compartirá. Que tengan un bendecido sábado en familia. Dios los bendiga y prepare para la eternidad.
sábado, familia, qué alegría es poder estar conectados aquí compartiendo un sábado más, un sábado bendecido, con la certeza de que allí en tu hogar, aquí en mi hogar, Dios está con nosotros acompañándonos y quiero hoy darnos un mensaje especial. Gracias por conectarte, gracias por dedicar ese espacio de tu casa, ese rinconcito donde es tu pequeña iglesia en casa, para encontrarnos con Dios, para recibir el mensaje de Él para nosotros hoy. ¿Verdad, Germán? Qué bueno es poder... Bueno, estamos en nuestra casa, vos estás en tu casa, nosotros también, para alabar a Dios y hacer que este sábado sea tal como Dios desea, un sábado dedicado para encontrarnos personalmente con Él. Qué lindo es poder conectarnos y ya desde hace unos momentos alabar a nuestro Dios por medio de los cantos. Gracias nuevamente por conectarse y por participar de esta escuela sabática. Vemos que tenemos
representantes de toda nuestra asociación que de a poquito van integrándose y pudiendo ver esta programación de hoy. Del todo especial este trimestre de escuela sabática que estamos estudiando acerca de la Biblia, y puntualmente en esta semana vamos a repasar acerca de los idiomas, el texto y los contextos, cómo poder realmente llegar a la Biblia y poder realmente entender la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Algo que me llamó la atención, que mencionaba la lección, ¿no? Que qué privilegio es el nuestro en que podemos tener Biblias, y más de una en nuestra casa, en nuestro idioma. Es algo que hemos nacido ya con esto, pero cuántas personas a lo largo de la historia dieron su vida por tener una Biblia y también no pudieron tener acceso, ¿no? Y hoy nosotros tenemos diferentes traducciones, pero en nuestro propio idioma. Gracias a Dios por eso. Y qué privilegio para poder profundizar y estudiarla. Ojalá podamos dedicar tiempo y realmente que la Biblia sea nuestra compañera en todo momento, ¿verdad, Germán? Bien, a continuación vamos a seguir alabando a Dios, preparando nuestros corazones para recibir el mensaje que Él tiene hoy para nosotros. Luego nos estará dirigiendo en el momento de oración nuestra hermana Elena Daleve. Ella es de Allen y nos estará acompañando en este momento. Y luego tenemos el informe misionero a cargo de la hermana Marta Morel de Los Antiguos en Santa Cruz. Así que bueno, continuamos con esta hermosa programación en la compañía de nuestro Dios. Feliz sábado, Asociación Argentina del Sur. Qué lindo poder estar todos unidos en esta programación. Y ahora, para continuar, vamos a acercarnos al Señor a través de la oración. Nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias por las bendiciones que nos has dado en la semana. Y ahora, Señor, pedimos la presencia del Espíritu Santo para toda esta programación
Y también, Señor, pedimos que tú te quedes con nosotros y nos acompañes. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buen día, feliz sábado. Bendiciones para todos en el día de hoy. Bueno, el relato misionero que voy a contar viene de Finlandia, ¿sí? De una localidad llamada Pikio, una localidad pequeña de 7.500 habitantes aproximadamente. La historia cuenta de un señor que se llamaba Esko. Esko era un hombre solo, vivía con su perrito en su casa, pero bebía mucho y la bebida había provocado en él que tenga serios problemas de salud. Él tenía un matrimonio amigo que se llamaban Pasi y Krista. Los tres tenían el mismo problema. ¿Qué pasó con el matrimonio? Resulta que ellos eran dos personas que trabajaban y tenían su emprendimiento, que les iba muy bien, pero un problema, una recesión económica del país hizo que ellos perdieran todo. Por lo tanto, se dieron a la bebida. Viendo la situación de estos amigos, Esko decidió ir a buscar comida en un lugar de la localidad. Allí, en una iglesia adventista de Pikio, Esko sabía que una vez por semana daban alimentos, así que fue preparado para retirar. Rita era la directora del banco de alimentos. Cuando lo ve a Esko, le dice: buenos días, señor, ¿le sirvo un poquito de comida para usted? No, dice: voy a llevar comida para mis amigos. Ah, ¿usted es cristiano? Y Esko le responde: no, yo no soy cristiano, yo tengo mi propia religión, no creo en Dios. Entonces, bueno, Rita siguió atendiéndolo con mucha amabilidad. No fue la única vez que Esko fue a la iglesia a buscar alimentos. Bueno, la primera vez que fue a buscar alimentos, esa noche llega a la casa de sus amigos y los amigos le dicen: ¿de dónde sacaste esta comida? Y él les contó. Pasadas las semanas, Esko iba a la casa de ellos y le entregaba la comida. Un día, el perrito de Esko, que era su fiel compañero, muere. Por lo tanto, él se queda muy triste y decide esa noche ir a dormir a la casa de sus amigos. Él, a la hora de cenar, dice: voy a bendecir o pedir la bendición por los alimentos. A Krista le llamó mucho la atención esto. ¿Cómo Esko, que no cree en Dios, hace una oración para dar gracias? ¿Qué tiene ese lugar de especial que ha cambiado a Esko? Yo quiero conocer. Así que bueno, decidió este matrimonio al otro día ir ellos mismos a buscar los alimentos. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron allá, no podían estar parados porque habían bebido un montón. No solo repartían comida en esa iglesia, al lado, en otro sector, había una persona que hablaba la palabra de Dios y cantaban y ellos escuchaban. Todas las semanas hacían esta rutina hasta que Krista empezó a interesarse por la palabra de Dios. Ya empezaba a cantar los himnos que les gustaban y así empezó a cambiar su vida. Su esposo dijo: yo también quiero ese cambio, y la empezó a acompañar. Y los dos empezaron a estudiar la Biblia, hasta que se bautizaron y empezaron a ser misioneros ellos también. Y también Pasi se puso a trabajar en este banco de alimentos, ayudando a otras personas. Esko estaba muy contento porque se había dado cuenta que había ayudado a sus amigos a encontrar una vida mejor. Esko en el 2017 fallece, pero fallece feliz por haber hecho esa buena obra. Pasi se dedicó a la cocina, al comedor de este lugar, brindando ayuda y trabajando en la iglesia junto con Krista. Pero a los 53 años también Pasi muere y Krista queda solita, pero no abandona su fe. Sigue participando en la iglesia cada sábado como lo venía haciendo cuando estaba su esposo. Pero ahora Krista también lleva a su mamá y las dos
Las dos participan todos los sábados fielmente en las actividades de la iglesia. Dice que desde que comenzó esta actividad de bancos de alimentos, varias personas ya se han bautizado. Y Krista es una de ellas que permanece fiel. Y nos pide que oremos. Oremos por esta actividad de la iglesia allí en Finlandia. Y también por las personas que van a empezar a estudiar la Biblia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Es una alegría poder saludarlos de Living a Living, en nuestras casas convertidas en verdaderos hogares de iglesia. Hoy vamos a disfrutar de una nueva versión de la escuela sabática que tiene, como siempre, su triple estructura: confraternización, minutos misioneros y repaso de la lección de escuela sabática, pero con contenidos, obviamente, actualizados. Vamos a escuchar testimonios del plan solidario que está llevando a cabo la iglesia en la confraternización. Vamos a hablar del plan Denle Ustedes de Comer. Después vamos a escuchar en los minutos misioneros un testimonio de cómo Dios está trabajando en estos momentos de aislamiento para seguir contactando a las personas sinceras y fieles a las que quiere llegar. Y finalmente vamos a disfrutar del repaso de la lección tan necesario, con un tema tan hermoso como son las propias Sagradas Escrituras. Así que bueno, sin más, vamos a pasar entonces a disfrutar de esos minutos de confraternización que están a cargo del distrito de Villa Mitre en Bahía Blanca. Feliz sábado, queridos hermanos. Ya estamos llegando al segundo mes de la cuarentena y este confinamiento social está causando grandes necesidades en las familias de la sociedad, pero también en las familias de nuestra iglesia. Por eso aprovecho este momento para agradecer a toda la iglesia de la Asociación Argentina del Sur por el apoyo que están brindando a los más necesitados. También mi gratitud a los líderes de ASA y a cada uno de nuestros pastores distritales, que son ellos los que están liderando la acción solidaria en cada uno de sus distritos. Hermanos, la pandemia sigue avanzando, pero también la crisis. Por eso la iglesia ha lanzado el proyecto Denle Ustedes de Comer para apoyar a 5.000 familias en todo el país. Este proyecto está basado en el milagro de Jesús que se encuentra registrado en los evangelios. El registro bíblico dice que el día estaba empezando a declinar y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen que envíe a la gente para que puedan buscar comida, alimento en las aldeas vecinas. En ese instante entonces el Señor les dice: denle ustedes de comer. Y la iglesia se hace eco de esta expresión en estos momentos de necesidad y de crisis en la población. En el territorio de la Asociación Argentina del Sur hay más de 700 familias con grandes necesidades. Y la orden de Jesús, denle ustedes de comer, nos motiva a involucrarnos todos en la atención de las personas que más necesitan. Por eso, la administración, los departamentales, las personas que trabajan en la asociación ya están cumpliendo esa orden de Jesús, entregando sus donativos para ayudar a muchas familias y a muchas personas. Denle ustedes de comer es una invitación para todos los que podemos y estamos en condiciones de ayudar a otras personas con más necesidades. Pero a la vez también nos motiva y nos desafía a involucrarnos dando nuestras donaciones mediante alimentos o dinero para las personas que más necesitan. Para las personas que están dispuestas a sumarse donando dinero, la iglesia ha habilitado una cuenta exclusiva para este proyecto a través del Banco Galicia. Y todas las donaciones que se hagan en tu distrito en esa cuenta, el 100% volverán para ser empleadas en la atención a las familias de tu distrito. Si necesitas más información sobre este proyecto, no dudes en comunicarte con tu pastor o también en hablar con el líder de ASA de tu iglesia local. Querido hermano, que el Señor te bendiga y que el Señor nos use
y que todos nos podamos involucrar en este proyecto solidario para ayudar a más personas. Muy feliz sábado. Dicen que a las lágrimas hay que secarlas cuando se está llorando. Por eso el departamento de ASA está trabajando intensamente para suplir las necesidades internas, la de nuestros hermanos, pero también trabajando intensamente por las necesidades de nuestros amigos, vecinos y familiares que no pertenecen a nuestra iglesia. Mientras tanto, se formó un equipo distrital de ASA con un claro objetivo. En primer lugar, fortalecer a una de nuestras iglesias durante todo este año. En segundo lugar, abrir obra en un barrio dentro del radio distrital. Con estas miradas, se llevó adelante entonces el primer proyecto, un proyecto de recolección llamado Podemos Hacer Más. En este proyecto se recolectaron más de 500 barbijos hechos por nuestros hermanos. Se juntaron 200 kilos de pan casero y se confeccionaron 24 cobijas hechas en su gran mayoría por nuestras hermanas del distrito. Todo lo que se juntó fue entregado a 3 comedores el sábado pasado. Uno de estos comedores está a pocas cuadras de la iglesia que queremos justamente fortalecer. El otro comedor, atendido por una familia adventista, está exactamente en el barrio donde queremos levantar una iglesia, el barrio Portal del Este. Hermanos, el Señor es nuestra ayuda. Mientras secamos las lágrimas de los que lloran, soñamos en este desafío con la participación de todos los departamentos del distrito, involucrando así a una gran parte de la hermandad. Y ahora sí, quiero desafiar a todos los departamentos y a toda la hermandad a secar lágrimas mientras muchos lloran y sumarse a un proyecto misionero sencillo que lleve claridad espiritual a todas las personas que necesiten de Jesús. Dios te bendiga. Maranata, el Señor viene. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Carolina, yo soy directora del departamento de ASA de la iglesia de Villarrecia y hoy les quiero comentar cómo hemos trabajado en cuanto al departamento de ASA a raíz de esta pandemia y también como iglesia a nivel distrital. Desde el departamento de ASA lo que hizo fue recolectar mercadería a través de los miembros de iglesia y de esta manera poder ayudar a un grupo de hermanos y también allegados a la iglesia. Hemos tenido la oportunidad de repartir mercadería, ropa de abrigo y también calzado. En cuanto a nivel distrital, el pastor Marco nos trajo la propuesta a la iglesia como objetivo la realización de panes caseros, barbijos y cobijas. Así que lo que se hizo del departamento de ASA fue ver los dones de los hermanos, así que bueno, un grupo de ellos se dedicó a la elaboración de panes caseros, un grupito de hermanas a la realización de barbijos y después otro grupo de hermanas y también de señoras que no son miembros de la iglesia se dedicaban a la realización de las cobijas. El departamento de ASA le provió estos materiales, así que ellas desde sus casas realizaron estas cobijas, así que es un grupo lindo que se formó a través del departamento de actividad misionera y bueno, estas señoras siempre que se las precisa para estos emprendimientos en cuanto a la fabricación, a la elaboración de cobijas, siempre están, así que desde ya agradecida con ella, al igual que agradecida con mis hermanos, de la predisposición que han tenido, que han puesto de su granito, de su tiempo y la verdad que en cuanto a lo personal, yo soy nueva en este departamento, empecé este año y tuve mis miedos, mis preocupaciones, pero bueno, he dejado todo en las manos de Dios y Él me ha guiado también a mis hermanos y lo lindo de estos objetivos distritales es que como iglesias estamos unidos, estamos motivados y seguimos motivados también para nuevos proyectos que vengan, tanto para la iglesia como a nivel distrital. Y la verdad que agradecer a Dios por las bendiciones que han llegado al departamento. Desde mi lugar, decirle que estos objetivos hay que aprovecharlos, porque estos tiempos que estamos pasando, en los cuales no nos podemos reunir, son una linda oportunidad como hermanos para estar juntos. Así que espero que les haya gustado este mensajito que les traje de cómo se está trabajando
y bueno, y espero motivarlos un poquito más para que sigan trabajando. Desde ya les mando un cálido abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Feliz sábado para ustedes, mis queridos hermanos de toda la Asociación Argentina del Sur. En este momento particular entramos dentro de la escuela sabática a los minutos misioneros. Para hoy tenemos un testimonio realmente hermoso. No te lo pierdas. Vas a escuchar el testimonio del hermano Gabriel Salvo de la iglesia del centro de la ciudad de Cipolletti en Río Negro. Feliz sábado, hermanos. Qué lindo es compartir con ustedes esta experiencia evangelística que pudimos llevar adelante en Semana Santa con el grupo de la clase evangelizadora de la escuela sabática. La verdad fue una experiencia motivadora y maravillosa. Permítanme contarles la experiencia que tuvimos con una de las cerca de 60 personas con las cuales pudimos hacer contacto a través del WhatsApp en esta nueva forma de evangelismo, que para muchos, me incluyo, es absolutamente novedosa. No por eso deja de ser trascendente a la hora de ver cómo Dios dirige las cosas, ¿no? Es maravilloso esto. Permítanme contarles, Paula, una compañera de trabajo, con ella tuvimos 1 o 2 años tranquilamente conversando acerca de cosas espirituales. Por razones de salud, ella deseó en algún momento estudiar la Biblia, así que una mañana, mientras conversábamos, me dijo así, ¿no es cierto?, que necesitaba, que quería estudiar la Biblia. Así que así comenzamos. La visitábamos los lunes a las 18 horas en su casa y allí iniciamos esta caminata espiritual. Apareció este tema de la cuarentena, del COVID-19 y con ello todos los inconvenientes propios de relacionarnos. Perdimos contacto laboral, obviamente, y también de estudio de la Biblia. Por razones personales, ella se trasladó a Fernández Oro, así que más todavía, ¿no? Imposibilitados totalmente de relacionarnos. Surge el programa de Semana Santa y toda esta nueva iniciativa de trabajar a través del celular, de la computadora, esta nueva forma online, como se la conoce ahora, todo un desafío. Y allí nos comprometimos con los hermanos, 4 o 5 familias de la clase, a trabajar con nuestros amigos, con nuestros contactos. Así que bueno, uno de mis contactos era justamente Paula. Así que le envié el enlace para ver qué sucedía. Bueno, se desarrolló toda la semana con el pastor Goncalves. Y el sábado al mediodía, cuando predicaba el pastor Bruno Razo, después de que él finalizó su predicación, 12:15, 12:30, no tengo precisiones exactas, digamos, del horario, suena el celular y Paula, muy emocionada, después de haber escuchado las palabras de esa predicación, me decía, ¿no es cierto?, en su mensajito de texto que había tomado la firme decisión de bautizarse. Imagínense ustedes, la alegría personal, familiar y también de la clase con relación a esta noticia. Así que bueno, seguimos conversando, seguimos charlando, y ella, después que tomó la decisión del bautismo, seguimos, ¿no es cierto?, comprometiéndola con otras actividades. Lo más lindo, lo más trascendente de esto es que no solamente Paula tiene el deseo de bautizarse, sino que ya ha comenzado a diezmar con este también sistema nuevo, ¿no? El 7Me, como se lo conoce ahora. Ella ya comenzó a diezmar y cada vez que nos conectamos, porque todavía no nos encontramos personalmente para charlarnos y abrazarnos, ¿no?, de felicidad. Ella sigue, ¿no es cierto?, con el deseo de bautizarse y de seguir estudiando. Así que estamos como clase, como familia, felices de que Paula haya tomado la firme decisión de bautizarse y también ya de
formar parte de la iglesia y comenzar a diezmar. Es una alegría. Y si ustedes me permiten unos segunditos más, unos minutitos más, permítanme contarle también la experiencia de Alejandra. Alejandra es una señora que viene acá a casa a un taller de arte que tiene mi esposa. Y también, ¿no es cierto?, ha manifestado en algún momento inquietudes espirituales. Jamás charlamos de temas de la iglesia, de la Biblia. Poca relación ella con nosotros, conmigo en lo particular. Una mañana decido hacer algo, que seguramente ustedes lo hacen, y es lo que tal vez quisiera plantearles a ustedes. ¿Han tomado ustedes alguna vez la idea, el pensamiento de qué sentido tiene poner en los estados del WhatsApp una imagen? Bueno, a mí esa mañana me surgió colocar, ¿no es cierto?, en el estado del WhatsApp una imagen que habíamos recibido de un estudio bíblico, el Puente a la Esperanza. Seguramente habrán escuchado de él. Coloqué, ustedes saben que el estado del WhatsApp dura 24 horas. Así que allí quedó. Y en el lapso de ese día suena el celular. Gabriel dice, qué lindo la imagen que tenés en el estado del WhatsApp. ¿Qué es? Le comenté, un estudio bíblico. Para estudiar la Biblia, para conocer un poquito más acerca de Dios, de la esperanza, como dice. Vos sabés, me dice ella, me encantó la portada, las expresiones, las palabras. ¿Me lo podrías enviar? Empezamos a estudiar la Biblia. Vamos en la 5ª lección del estudio El Puente a la Esperanza. ¿Qué decir, hermanos? Felices porque Dios abre puertas, aún en este encierro, ¿no es cierto? Y aún, tal vez sin quererlo, somos depositarios de la verdad, y esa verdad no hay que guardarla. El Señor viene, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ojalá esto pueda servirnos para motivarnos e incentivarnos. Que los métodos, tal vez no los conocemos, es Dios el que lleva adelante su obra. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que el testimonio que has dado es una bendición para nosotros. Hermano querido, a continuación quiero leerte y con esta lectura introducirme en una buena noticia. Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. Qué preciosa declaración, una apelación maravillosa. Esta apelación, querido hermano, con tu trabajo usado por el Señor, con el trabajo de pastores, evangelística. Ay, ¿por qué? Bueno, no importa. Gracias, Gabriel. La verdad que el testimonio que acabas de dar es una bendición para nosotros, una bendición para la iglesia. A continuación, hermano querido, en los minutos misioneros que nos quedan, introduzco una temática importante de buenas noticias con este versículo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16, le dice Ananías a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. ¿Sabes? A esta apelación hecha por vos, hecha por evangelistas, hecha por pastores, en las diversas actividades evangelísticas que hemos tenido, han respondido positivamente 322 personas. Gloria a Dios por esta preciosa noticia. Personas que lucharon y ganaron en la decisión de entregarse a Jesús. Ahora entonces, ¿cómo acompañamos? Simplemente algunas ideas para acompañarles a ellos. Considera el aspecto emocional de los individuos. Dios nos ha hecho emocionales.
y hay una situación primaria, felicitale, abrazalo y decile cuán contento estás por la decisión que ha tomado. Jamás le vayas a crear dudas ni incertidumbres con preguntas repetitivas en cuanto a decisiones. ¿Ya estás seguro de esta decisión? ¿Realmente estás seguro? Esas son preguntas que nos llevan o que llevan a la persona a una duda primaria, porque si quien le está dando los estudios bíblicos, quien tiene el contacto con él, le crea ese tipo de preguntas, es como que no le está creyendo que tomó verdaderamente la decisión. Nunca creemos incertidumbre ni miedo. El miedo de decir, bueno, has decidido por Cristo, ahora vas a ver las pruebas y las dificultades que van a venir porque el diablo se va a enojar contigo. No, mi querido, ahora esta persona tiene que ser llena de promesas de la palabra de Dios. Es cierto que van a venir adversidades, pero por favor no le anticipes las adversidades, anticipale ahora la gran bendición que tiene de no estar solo. Cristo está con él, el Rey de los cielos está con él. Antes estaba sola en las adversidades, ahora podés decirle todo lo podrás en Cristo que te fortalece, y yo estaré acá a tu lado para acompañarte, para orar contigo. Tendremos diversidad de experiencias. La experiencia de aquel que no estudió la Biblia, estudia con él, inmediatamente, rápidamente estudia con él y completa el estudio bíblico. Hay gente que recién comienza, continúa hasta terminar. Hay gente que está avanzada, culmina ese estudio bíblico, y aquellos que culminaron, ayúdale a hacer un estudio bíblico más sólido. Dos cositas más que pueden ayudarnos en esta tarea de consolidar y ayudar a nuestros queridos amigos que han decidido por Jesús. Una cosa es llevarle a la iglesia virtual. No te olvides. Ayúdale llevándole los links, enviándole los links de conexión a la escuela sabática, al culto, a los sermones, a los eventos especiales. Llévale a la iglesia virtual. Y no te olvides de hablarle de la fiesta, porque pronto esta cuarentena se va a terminar. Pronto podremos decorar un bautisterio en un hogar, en un patio hermoso, quizás en el templo, donde hubiere agua. Para la gloria de Dios podrá tener su propia fiesta. Dios te bendiga mucho. Tenemos una gran novedad para vos, la actualización del estudio bíblico, que ahora también se puede hacer por las redes sociales. Quizás te preguntás cómo se hace. Vení, que te muestro. A medida que pasa el tiempo, las cosas van cambiando. Una carta que antes tardaba días en llegar, ahora podés enviarla tan solo en segundos. Es por esto y gracias a la tecnología que ahora podés estudiar la Biblia por las redes sociales. Solo vas a necesitar dos aplicaciones, WhatsApp y Adobe Ruido. En este curso interactivo vas a poder seleccionar la opción correcta, escribir tus respuestas, agregar comentarios y subrayar parte del texto. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store de nuestro celular. Una vez allí, en el buscador ponemos Adobe Ruido. Le damos instalar e inmediatamente comenzará la instalación. Una vez ya instalado, vamos a nuestro WhatsApp donde tenemos el estudio bíblico que hemos recibido. Al abrirlo te van a aparecer varias opciones. Y aquí es lo importante. Para que esto realmente funcione, tenés que abrirlo con Adobe Ruido, la aplicación que hemos descargado. De esta manera, ya podemos comenzar a interactuar con el estudio bíblico. En la primera parte te encontrarás con una sección de Multiple Choice. Elige la opción correcta presionando sobre el mismo. Luego de esto, vienen una serie de preguntas que tendrás que responder. Debajo de cada pregunta encontrarás un espacio en blanco. En ese casillero tendrás que responder las preguntas solamente presionando sobre el mismo. Por ejemplo, la pregunta número 6 dice: ¿Dios se preocupa por nuestros problemas?
Presionamos sobre el cuadro y respondemos sí. Lo que sigue es una serie de sugerencias. Si estás de acuerdo con estas, solamente tenés que presionar sobre el sí. Lo siguiente es el compromiso de fe. Léelo muy atentamente y si estás de acuerdo, completa la siguiente información: tu nombre y la fecha en el día que realizaste este estudio bíblico. Y para ya ir finalizando, lo siguiente es más información para que puedas fortalecer, desarrollar y alimentar tu fe a través de la comunión, relación y misión. Una vez que ya tenemos todo el estudio bíblico completado, lo que tenemos que hacer es ir al final del estudio, donde encontraremos un cuadro rojo que dice enviar respuestas. Al presionarlo, van a aparecer varias opciones de cómo deseas enviar el estudio. Uno de ellos es WhatsApp, donde buscas el amigo que querés que corrija tu estudio, presionás sobre ese y inmediatamente ya le enviaste las respuestas a tu amigo. Ahora que ya sabes cómo se utiliza, puedes comenzar con las interacciones online. Pero no te olvides que lo más importante es la interacción que tengas de forma personal. Leo en Salmos 134. Alabad al Señor, vosotros todos los siervos del Señor, que estáis por la noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al santuario, alabad al Señor. Desde Sión el Señor te bendiga, el que hizo el cielo y la tierra. Queridos hermanos, llegó el momento donde nosotros alabamos a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Y de esa manera nosotros demostramos el inmenso amor por aquel Dios que un día vino a este mundo a dar a su vida en rescate por nosotros. Quiero contarte una experiencia maravillosa que me sucedió justamente esta semana visitando a una anciana que luego de leer la Biblia, luego de orar con ella me dijo: pastor, ¿será que puedo darle mis diezmos y mis ofrendas para que usted lo pueda llevar a la tesorería de la iglesia? Con gusto, hermana. Ella trajo sus 2 sobres y contamos primero el diezmo de nuestra hermana, verificamos que todo estuviera bien y luego abrí el sobre de las ofrendas. Realmente fui impactado con la cifra que aquella hermana había colocado en su sobre de ofrenda. Para sorpresa mía, la ofrenda de aquella hermana era exactamente el mismo importe de su diezmo. Aquella hermana había entendido que la ofrenda no es simplemente algo al azar o que uno da lo que puede o uno da lo que le sobra, sino que había sido una ofrenda programada, una ofrenda de gratitud, una ofrenda que realmente salía de ese corazón agradecido a Dios por todas las bendiciones recibidas. Yo quiero animarte, mi querido hermano, mi querida hermana, a que tú también puedas colocar primero a Dios y que esa gratitud se vea reflejada en todo lo que tú le das a Dios. Por eso ahora Roxana va a orar y va a pedir a Dios una bendición sobre tu ofrenda, sobre tu diezmo, para que Dios realmente pueda ayudarnos a poder ser generosos con su causa. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos alabarte a través de las ofrendas y de los diezmos. Gracias porque tú eres nuestro sustentador. Gracias porque te tenemos aquí y sobre todo ayúdanos a que te tengamos siempre en primer lugar. Bendice, Señor, estas ofrendas, estos diezmos y que realmente sirvan para seguir predicando tu palabra y en estos momentos que estamos viviendo realmente entendamos los tiempos y que tú puedas volver pronto. Ven, Señor, que te esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días y feliz sábado, mis queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva escuela sabática que estamos dispuestos con el equipo aquí preparados para repasar junto a ustedes en su hogar. Qué bueno es que usted pueda estar allí con su Biblia, con su lección.
queremos y estamos orando para que realmente este repaso sea de bendición para cada uno de ustedes. Quiero presentarles a las personas y a nuestros hermanos que esta mañana nos acompañan, quienes tendrán la desafiante tarea de extraer algunos pensamientos que hemos destacado esta semana y que sin duda serán de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Quiero presentar en primer lugar al profesor Ariel Romero. Allí el profesor Ariel Romero es, vamos a saludarlo también al profesor Ariel. Él representa a los ancianos, a los laicos de la asociación. Él es anciano de la Iglesia Central de Puerto Madryn y además también es colaborador como regional JA de nuestra asociación. También tenemos en nuestro equipo de repaso de la escuela sabática en esta mañana a Analí Mendieta, de Molina. Analí, gracias por acompañarnos. Ella es la esposa también del pastor Jorge Molina. Ellos están trabajando en el distrito de Río Gallegos, así que muchas gracias también por acompañarnos. También lo tenemos con nosotros en esta mañana el doctor Juan Kammerbeck, quien se desempeña como director del Departamento Jurídico de la Unión Argentina. Muchas gracias, doctor Juan, por también acompañarnos en este repaso en este día. Contamos también con la presencia del pastor Aldo Borch, quien es pastor en el distrito de Santa Rosa, allí en La Pampa. Gracias, pastor, por acompañarnos. Y entonces tenemos también a nuestra hermana Doris Chávez, quien es docente y se desempeña como secretaria de la escuela primaria en Caleta, Olivia, en representación de toda el área educativa. Nuestra hermana Doris nos acompaña en esta mañana, y quien tendrá la tarea, el desafío de realizar la conclusión es el pastor Nicolás Luna, director de jóvenes, aventureros, conquistadores y comunicación de nuestra asociación. Así que ya está la mesa presentada. Quien les habla es el pastor Elvio Silvero, y vamos a dar inicio a nuestro repaso pidiendo la dirección de Dios. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y pastor Aldo Borch, usted nos dirige en esta oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por la vida que tú nos regalas en este sábado maravilloso. Gracias, Padre, porque nos has cuidado en toda la semana. Gracias porque tenemos este sábado para alabarte, glorificarte y estudiar tu palabra. Amén. Vamos a repasar la escuela sabática en este día, Señor, donde nos habla de los idiomas, los textos y contextos. Te pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo para que todo lo que podamos repasar y decir sea solamente para glorificar tu santo nombre. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Aldo. El pastor Aldo bien mencionaba ahí el título que nos presentó esta semana: idiomas, texto y contexto. Qué título atractivo, atrapante, y con cuánto contenido esta semana la lección nos ha desafiado. Yo solamente quiero destacar 2 o 3 frases del día sábado, a manera introductoria, como para que nosotros tomemos dimensión del valor que tiene este libro maravilloso que tenemos en nuestras casas, la Biblia. Usted recuerde que en el mundo hay aproximadamente 6.000 idiomas, las personas hablan en aproximadamente 6.000 idiomas, pero la Biblia completa solamente está traducida en un poco más de 600 idiomas. El Nuevo Testamento, aproximadamente 2.500 idiomas. Es decir, que hay muchísimos idiomas que todavía no tienen la traducción de la Biblia. Y qué bueno, hermano, es que nosotros tengamos la traducción de toda la Biblia en nuestro idioma. Y qué bueno que podamos tener este ejemplar en la casa para hacer de este libro un libro de consulta permanente. La lección nos plantea que aproximadamente el 20% de los habitantes no tiene la Biblia
en su lengua. Pero nosotros que sí tenemos esta bendición, hay algunos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir, de estudiar la Biblia. Y esta semana la lección nos confrontó con algunos consejos para poder entender, comprender mejor la palabra de Dios. Ahora, yo quiero en esta mañana comenzar con el profesor Ariel. Ariel, quiero hacerte dos preguntas para que nos ayudes a ampliar y a comprender mejor lo que la lección planteó en el día domingo. Y las preguntas, una dice así: ¿por qué es necesario comprender correctamente las Escrituras? ¿Por qué es necesario comprender correctamente las Escrituras? ¿Y cuál es la importancia y la urgencia de la lectura de la Biblia en nuestros días? Muy bien, gracias Pastor. Feliz sábado para todos, hermanos. Quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Y dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La Biblia es un libro que declara el mensaje de Dios al ser humano, de diferentes personas, ¿no? La Biblia fue inspirada por Dios y utilizó a reyes, a profetas, a médicos, escribas, pescadores. Y este mensaje contiene toda la información que el ser humano necesita conocer para vivir, salvarnos y saber lo que vendrá. La Biblia describe desde nuestros orígenes de dónde venimos, quién soy, para dónde voy. Si leemos el libro de Génesis, este nos brinda información certificando que nunca existió el hombre de las cavernas, la era de hielo que vemos a veces en las películas, que vemos del mono. Pero Satanás se fue encargando de desdibujar la creación de este hermoso planeta con los seres humanos. Y por otro lado, Dios se encargó de inspirar a los escritores para que hayan textos para enseñarnos y también para ayudarnos a vivir en estos tiempos. La importancia de la Biblia y la urgencia de la lectura en nuestros días está escrito allí en Deuteronomio, si me acompañan, capítulo 32, versículos 46 y 47. Tengo una versión del lenguaje actual y dice lo siguiente. Más tarde Moisés le dijo al pueblo: piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Lo que les digo es muy serio. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar y que está al otro lado del río Jordán. La importancia de la lectura en nuestros días es porque es nuestra luz. Es como un GPS que nos redirecciona hacia dónde tenemos que ir, con la llegada justa a un lugar que es el esperado. Dios se encargó de darnos este GPS que es la Biblia porque Él quiere que todos nosotros podamos disfrutar con Él del reino de los cielos. Quiere que pronto nos encontremos en aquella Canaán celestial. Muchas gracias, profesor. Qué lindo es recordar estos conceptos tan importantes que nos presenta la palabra de Dios. Yo quisiera dar margen y preguntar al equipo aquí que está participando, ¿hay alguien que quisiera compartir o enfatizar algún pensamiento más que complemente el día domingo lo que presentó el profesor Ariel? Bueno, obviamente coincido con todo lo que dijo nuestro hermano.
también destaca acá en el día domingo, sabemos que la Biblia fue traducida y su traducción es dinámica, ¿sí? No es perfecta. Y también menciona acerca de los idiomas en que fue traducido, ¿no? Sabemos que al inicio tenemos un solo idioma. A través después de la Torre de Babel comenzó a cambiar los idiomas y la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y el último idioma que se usó fue el griego, universal. O sea, Dios se encargó de que la Biblia llegara hasta hoy. No hablamos el griego, pero las traducciones se fueron haciendo, pero Dios se encargó que siempre hubiera un idioma que fuera universal para que la Biblia llegara a todos. Creo que eso es muy importante destacar. Muchas gracias, Doris. Qué interesante esto. Ahora, esto nos deja una pregunta que es la que le quiero hacer a Analí, porque como bien decía Doris, como presentaba la lección, la Biblia fue escrita en varios idiomas. Ahora, ¿pueden existir, Analí, diferentes significados para una palabra en la Biblia? Sí, pastor, ¿qué tal? Feliz sábado para usted y para los demás. Con respecto a su pregunta, la lección del día lunes nos da dos ejemplos para que podamos analizar. Tenemos por un lado en la Biblia el término Shefet, que traducimos como misericordia, y el término Shalom, que traducimos, es más conocido, traducimos como paz, ¿no? Ahora la Biblia nos da distintos ejemplos ¿dónde encontramos esta palabra en la Biblia? Por ejemplo, en el caso de misericordia. Y cuando encontramos esta palabra, podemos tener una idea de su significado, no solamente el significado que atribuimos nosotros como el perdón de los pecados o la actitud favorable de Dios hacia nosotros, sino también puede describir el amor de Dios, su bondad hacia el ser humano. Tiene un significado más amplio del que quizás nosotros imaginamos. Y por ahí me voy a centrar más en la palabra Shalom, que es muy utilizada, muy conocida. Podemos encontrar la palabra Shalom en Números 6, versículos 24 al 26, donde dice, el deseo es de que Dios ponga en nosotros paz, que Dios ponga en nosotros Shalom. En Salmos 29:10 encontramos que Jehová bendecirá a su pueblo con paz, con Shalom. También encontramos en Isaías 32, versículo 17, que el resultado de la justicia es paz, es Shalom. Y destaco de acá dos cositas. En primer lugar, la paz proviene de Dios. El Señor es quien nos da paz, quien nos da Shalom. ¿Y de qué se trata esta paz, entonces? ¿Qué significado tiene para nosotros esta paz que Dios nos da? Juan 14:27, los invito si tienen ahí para poder buscar en la Biblia, el capítulo 14 de Juan y el versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una paz diferente de la que describe el diccionario, con ausencia de guerras, de luchas. No es una paz que tenemos sin problemas, sino que es una paz que el Señor nos da diferente, en la cual a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podemos sentirnos tranquilos porque estamos en comunión con Dios y con confianza en que Él está ayudándonos y acompañándonos. Ese es el significado amplio de Shalom para nuestras vidas. Muchas gracias, Analí. Qué abarcante que es, ¿verdad? O que son estas expresiones. No sé si alguien de los participantes quieren agregar, complementar alguna idea más con relación a este tema. Sí, pastor.
No, simplemente complementar y obviamente adherir a lo que decía la hermana Analí. Me llama la atención de este día de domingo cómo a veces podemos memorizar algunos versículos, ¿no? Y repetirlos automáticamente, y en esa memorización tal vez hacerle perder cierto significado a algunas palabras, ¿no? Como yo cuando estudiaba este día, decía, la lección en un momento decía que en el Antiguo Testamento la palabra shalom, sobre la que la hermana puntualizaba, nunca se usa separada de Dios. Y ella decía, claro, es que este shalom solo puede dártelo Dios. Y entonces, digo, a veces cuando leemos el versículo Juan 14, 27, tal vez tenga mucha mayor profundidad de la que estemos acostumbrados a darle a ese versículo cuando Juan dice que el Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Simplemente, pastor, creo que si ese término shalom significa totalidad, integralidad, bienestar, como dice la lección, todos nosotros a partir de ahora, cuando en nuestras iglesias cantemos el himno 40, tal vez le demos un significado distinto, después gracias a la lección de este trimestre, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, doctor Juan, por este énfasis. Y ya que estamos, quiero preguntar, doctor Juan, a usted, sobre algunas particularidades que encontramos en cuanto a los modos de redacción que tiene la Biblia. Es interesante cómo la Biblia se expresa, cómo está redactada. ¿Qué nos puede contar en cuanto a esto? Pastor, creo que la lección de esta semana fue muy didáctica en ese sentido y creo que es muy útil para todos nosotros como hermanos. Particularmente el día martes desarrolla un poquito este tema que usted pregunta y nos presenta la singularidad del modo de escribir de los autores bíblicos. Particularmente se nos citan algunos pasajes del Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo, como compartía la hermana Doris hace un momento, y se nos cuenta cómo en ese idioma, debido a que no se utilizan los signos de puntuación, la estructura del lenguaje tuvo que desarrollar otras formas de comunicar ideas, tal vez distintas a como las hacemos nosotros cuando redactamos un texto, ¿no? A veces cuando nosotros redactamos un texto y queremos puntualizar una idea, separamos, hacemos un punto aparte, hacemos pequeños párrafos para destacarlos sobre los anteriores. Bueno, aquí el formato es otro, y eso nos explica el autor de la lección también en el desarrollo. Y particularmente me llamaron la atención dos versículos que son muy conocidos, creo que todos los hemos leído y releído, porque son los que se encuentran en Génesis 1, 26 y 27, y si me permite, pastor, los leo. Dice el versículo 26 de Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A mí me llama la atención, y el autor de la lección destaca esto. Nunca me detuve, honestamente, a pensar por qué 3 veces usa la palabra creó en un mismo versículo. Y ahora con la explicación que el autor de la lección hace, la idea cobra sentido, ¿no? Evidentemente, Moisés al redactar esto está queriendo destacar algo, está haciendo un esfuerzo porque algo se destaque por sobre el resto del texto, y tiene que ver con esta estructura lingüística que tiene el idioma en el que él está escribiendo. Entonces, ¿por qué puntualiza tanto en el creó? La lección dice que cuando se quería destacar un atributo de Dios, una de las formas que se tenía, el recurso que se tenía, era repetirlo 3 veces. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Génesis, en los versículos 26 y 27, estamos llegando al máximo de la obra creadora. Y entonces, el término vará que se utiliza acá, que nosotros traducimos como crear, siempre está asociado a Dios, porque es un término que significa una creación sin depender de materia preexistente. Y ese término solo puede estar, como hablábamos del término shalom también, ligado a Dios. Entonces Moisés me gusta porque cuando uno racionaliza un poco el texto, lo que está haciendo Moisés es destacar que creó Dios a la humanidad,
pero que también la creó a su imagen. Y puntualiza en esa idea, y creo que de esos versículos, con ese recurso lingüístico, podemos destacar eso. Luego la lección nos da el mismo ejemplo de Isaías cuando se refiere a la santidad de Dios, ¿no? Cuando nosotros notemos a partir de ahora, entonces me parece después de este trimestre, que hay algo que se repite, es porque el autor está inspirado por Dios queriendo destacar algo que debe tener un mensaje especial para nosotros, pastor. Qué bueno, hemos aprendido algo importante. Me viene a la mente en el Nuevo Testamento, Jesús, de cierto, te digo, es decir, te lo digo de verdad, ¿no? Es algo importante. Cómo la repetición es un recurso bíblico para generar énfasis. Quiero preguntar a la mesa si hay alguien que quiere agregar algo más o destacar algún otro aspecto. Yo, pastor, sí, profesor. En relación a este recurso bíblico que estaba usted mencionando recién y que Juan explicó, a mí en el nivel superior me gusta explicarlo de la siguiente forma. Tenemos 2 neuronas y cada una de las neuronas que están dentro de nuestro sistema nervioso central no pueden funcionar solas. Entonces necesitamos un conector para que esas neuronas puedan trabajar. Y si yo tengo un conocimiento determinado y no vuelvo a repetirlo, eso se rompe y se quebró. Ese conocimiento se perdió. Ahora, si yo tengo varias repeticiones de lo que estamos estudiando, o aquí en el recurso literario usa en varios textos y va repitiendo, tengo la unión de las 2 neuronas, pero al repetirla tantas veces, se produce un sistema que se llama sistema de mielinización, que va cubriendo y fortaleciendo de tal manera que ese conocimiento o ese aprendizaje se hace fuerte. Y también podemos tenerlo en forma permanente ante vicisitudes de la vida, y también cuando no tenemos la Biblia, vienen algunos versículos a la memoria porque hubo repetición, por ejemplo. Para el cerebro la repetición es un estímulo de alta intensidad que se consiguen a través de las conexiones entre neuronas. Y Dios ha sido tan perfecto y pensó en todo. Entonces también diseñó este sistema para que nosotros a través de la repetición podamos recordar el mensaje pleno de salvación y recordar que a pesar de todo lo que está sucediendo, Él está preparando un lugar mejor para cada uno de nosotros. También mencionaba, por allí si vemos los evangelios, ¿no? Tenemos a Mateo, Lucas, Juan, Marcos, cada uno de ellos tenía una profesión diferente y Dios los inspiró para que ellos también pudieran escribir algunos mensajes de la Biblia, y Dios inspiró a través de este sistema neurológico que es la repetición para que nosotros pudiéramos tener un fácil aprendizaje sobre el plan de salvación. Amén. Muchas gracias, profe, por esta enseñanza y también a través de la didáctica, ¿verdad?, que nos ayuda a graficar. Ahora quiero pedir al pastor Aldo Borch. Pastor Aldo, ya hemos visto cómo hay diferentes modos en la cual la Biblia se expresa, hemos visto que fue escrito en diferentes idiomas, hemos visto diferentes facetas que Dios usó para la escritura bíblica. Ahora yo tomo la Biblia y me toca leer. Hoy nuestro hermano que está en su casa agarra el texto bíblico, tiene que leer, tiene que interpretar. Hay algo que se llama texto y contexto que hay que tener en cuenta. Yo puntualmente quiero pedirle, ¿usted tiene algún texto bíblico o algún ejemplo que nos pueda dar? Yo le comparto uno. Por ejemplo, ¿cómo entender el concepto de que el pecado entró por un hombre? Bien, pastor. Feliz sábado a todos los hermanos. Para entender y contestar esta pregunta, pastor, y lo voy a tratar desde el contexto de la escuela sabática, ¿sí?
Así que por eso el autor del día miércoles habla un poquito de lo que es el texto, como una unidad literaria, una oración. Entonces, nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia, podemos encontrar un tema en una sección de la Biblia, y muchas veces nosotros nos manejamos por capítulos de la Biblia, ¿sí? A veces coincide que en ese capítulo tenemos el tema que vamos a desarrollar, pero a veces en un capítulo tenemos 2 o 3 temas, ¿sí? En una sección que tenemos allí. Entonces, por eso es importante entender el texto en su contexto para que tengamos un estudio rico en contenido teológico y obviamente para no desviarnos de lo que realmente fue escrito, ¿no es cierto?, por el autor de la Biblia, revelado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y nosotros al ser iluminados por el Espíritu Santo para entender ese concepto y ser lleno del Espíritu Santo y así poder ponerlo en práctica. Entonces, el autor de esta semana nos habla un poquito del concepto que está allí en Génesis 1:27 y Génesis 2:7. Nos habla de la creación, de Bará. Ya se mencionó un poquito el término Bará. Entonces, para responder su pregunta, pastor, que tiene que ver cómo entender el concepto de que el pecado entró, por qué el pecado entró por un hombre, es necesario entender el concepto de Bará, de creación. Fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, en Génesis 1:27, ¿qué nos dice? Y creó Dios, Bará, Elohim, ¿sí? Hadam, a su imagen e imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Ya se mencionó del énfasis que habla del término Bará. Ahora, esta sección, o sea, este versículo va a ser un énfasis muy grande en la creación del hombre, ¿sí? Dentro del contexto de este versículo, habla de como hombre y como mujer. O sea, que nos está hablando, hace referencia al género humano o a la humanidad, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí el término Adamán o Adam que se utiliza es el mismo término, pero acá se va a referir exclusivamente al hombre, Adán como hombre, como persona. Después nosotros en Primera de Crónica vamos a ver un poquito la genealogía de Adán, ¿sí? Sus hijos y cómo fue. Entonces, aquí tenemos el verbo bará y tenemos 2 términos en esta palabra, en este contexto, que nos hablan del hombre como esencia, pero el hombre como género, como humanidad. ¿Por qué es importante entender esto? Que fuimos creados a su imagen y semejanza para entender el plan de salvación. Por eso, la Biblia menciona en este día miércoles, allí el autor menciona en Romanos 5, 12 al 14, si me acompañan a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este pasaje bíblico tiene un rico contenido teológico. Nosotros no lo vamos a desarrollar todo por una cuestión de tiempo, pero si nosotros entendemos y comprendemos el concepto de creación, de que Dios creó al hombre, Dios nos creó a nosotros, podemos entender el concepto de salvación, de redención. ¿Sí? Por eso, cuando Pablo habla, la Biblia habla de Adán, en este caso la Biblia en su contexto habla de Adán y de Cristo, lo hacen de personas individuales, pero que sus acciones, ¿sí?, va a llegar o a dar una expansión a toda la humanidad. Por eso el pecado de Adán no es que haya un pecado original, sino que hay una consecuencia de ese pecado que nos llega a todos nosotros. Y lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí?, es un hecho individual, personal. Jesús murió en la cruz, pero esa gracia es universal, nos llega a toda la humanidad, nos hace a nosotros partícipe de ese plan de salvación y todos podemos ser salvos gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Por eso, cuando se expresa esto es consecuencia, la paga del pecado es muerte. Ahora, el pecado entró porque Adán no obedeció,
¿sí? Ahora Jesús vino a este mundo, murió y tomó ese lugar. Comparto algunas citas de lo que dice Elena de White. Por ejemplo, ella menciona, ¿sí? En el libro, en el comentario bíblico adventista, el tomo 5, página 1057, dice, Satanás tentó al primer Adán en el Edén, y luego se esforzó de tentarlo a Jesús 4000 años después en el desierto, para desterrar, echar por tierra ese plan de salvación. Obviamente no lo logró. En Jesús quedó demostrado ese plan de salvación, de redención, que podemos ser salvos. Y comento con ustedes lo que dice, leo con ustedes Mensajes Selectos, tomo 1, página 314 y 315. Dice, Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración de hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, se humilló. Esto es tremendo, es tremendo. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Satanás tentó a Adán, Adán cayó. Ahora Jesús viene, deja estipulado que el plan de salvación sigue firme, sigue en pie. Él lo demostró en la cruz y Él dice, sí se puede ser fiel a Dios, se puede vivir eternamente. El plan de salvación ha sido revelado con sencillez en la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante estudiar la sola Escritura, porque ella nos habla de la esencia nuestra, que todo es por amor, por amor. Si no es por amor, no lo es. Si no hay amor, no lo es. Pastor, que quede claro que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Satanás trató de que eso no ocurra, lo hizo, lo logró con Adán, pero Jesús quedó plasmado el plan de salvación. Hoy todos nosotros, dice la Biblia en Juan 3:6, que todo aquel que en Él cree puede recibir la vida eterna. La vida eterna. Porque es por amor. Amén. Muchas gracias, Pastor Aldo. Qué hermosa promesa, hermanos, que tenemos para recordar hoy. El amor de Dios y la salvación que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Alguna persona, alguien de la mesa, de los participantes, que quiera ampliar o destacar algún aspecto más? Sí, Pastor. Sí, Para confirmar lo que decía el pastor, cuán importante es escudriñar la Biblia. Si hay algún pasaje que no comprendemos, como decía el hermano, poder ir al contexto inmediato, a los pasajes siguientes, quizás analizar un capítulo completo de la Biblia, remitirnos a otros pasajes de la Biblia que hablen del mismo tema y tener en cuenta todo lo que la Biblia, toda la información que la Biblia nos proporciona sobre ese tema, sobre ese término bíblico, sobre esa palabra, para comprender mejor lo que Dios quiere comunicarnos. Y esto no solamente para tener mayor conocimiento teórico, para enriquecernos en cuanto al conocimiento de la Biblia, sino que la verdad que nosotros descubramos va a influir en lo que nosotros concebimos en nuestra realidad, en cómo percibimos nuestra realidad, pero sobre todo puede llegar a transformar nuestra relación con Dios. Esa verdad y ese conocimiento que encontramos por escudriñar un poquito más puede transformar nuestra relación con Dios. Muchas gracias, hermana Nalí. Y entonces vamos al día jueves. Vamos a profundizar un momento este día y le quiero pedir a la profesora Doris, le quiero hacer una pregunta, hermana. Al leer los diferentes libros de la Biblia, la pregunta sería, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para comprender mejor el mensaje bíblico? Bien, llegamos a la unidad más grande de la Biblia, que serían los libros bíblicos, ¿sí? Sabemos que fueron escritos en diferentes idiomas, con diferentes propósitos, en diferentes ámbitos, y por eso es que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la autoría, o sea, quién escribió el libro, ¿sí? Si cuando lo escribió era contemporáneo al momento en que escribió el libro, si fue un testigo, como en el caso de Lucas, que recibió la información, investigó, pero no estuvo presente cuando empezó a escribir, cuando escribió los libros,
el libro de Lucas, también según su profesión, según cómo era él al momento de escribir, ¿sí? Porque no todos vamos a escribir igual, ¿sí? Si hoy nos pusiéramos a escribir nosotros, seguramente sobre un mismo hecho escribiríamos de diferentes maneras. También es importante tener en cuenta el entorno, ¿sí? En el momento en que se escribieron los libros, cómo era el contexto, también el lugar en que se escribió, la cultura, en el momento en que se escribieron esos libros, porque eso va a hacer que por ahí algunos versículos, como decían ustedes, se entienda de otra forma, ¿no? Porque a veces nosotros no podemos entender porque no conocemos el contexto en que se escribieron esos libros, por eso es importante conocer eso. Y también hay que tener en cuenta el libro que estamos leyendo, qué estilo tiene ese libro, ¿sí? Si es una profecía, si es un libro profético, si es un libro histórico, si es un libro de poético, donde están los poemas, como en el caso de Salmos, si es un libro de proverbios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros conocemos un versículo que lo sabemos mucho, creo que casi todos de memoria, que se encuentra en Proverbios 22, 6, que dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese versículo está escrito en un libro de proverbios, y a veces tomamos ese versículo como si fuera una profecía, ¿sí? Y queremos que eso se cumpla sí o sí porque es una profecía, y no es así, ¿sí? Está hecho en un ámbito de un proverbio, que sabemos que la influencia que se tiene en la niñez es sumamente importante, pero que no va a determinar porque también cuando crecemos tomamos nuestras decisiones y lamentablemente podemos equivocarnos y apartarnos de Dios. Pero obviamente que lo que aprendimos en la niñez es muy importante, no quiero decir que no, pero es un libro de proverbios y no de profecía. Y después la lección también menciona el caso de Moisés, ¿sí? Que fue autor de varios libros, los 5 primeros libros de la Biblia, y hace hincapié sobre todo el libro de Génesis. Nosotros sabemos que Moisés no estuvo en el momento de la creación, pero que Dios en su misericordia permitió que él nos dice la lección, que en un momento, en un lugar solitario, no sé si fue cuando huyó, no tengo toda esa información, de Egipto, no sé en qué momento de su vida, empezó a escribir el libro de Génesis, pero sí sabemos, dice que los ángeles derramaban su luz alrededor de él, y que bajo la influencia del Espíritu Santo escribió el libro de Génesis, ¿sí? Y sabemos que Jesús confirma esto, y en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, el versículo 26, nos dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ahí confirma Jesús que Moisés fue el que escribió este libro. Y también los apóstoles lo hacen. En Romanos 10:5 nos dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, esto confirma que fue Moisés el que escribió, inspirado por Dios, y gracias a eso que podemos tener algo tan importante como es el Génesis, donde hacemos hincapié y sabemos lo importante que es porque reconocemos a Dios como nuestro creador, y también el plan de salvación que a través de toda la Biblia también se menciona, pero que se inicia en el Génesis. Muchas gracias, hermana Doris. Qué bueno es recordar estas verdades bíblicas y estos conceptos a la hora de abordar el estudio de nuestra Biblia. Para cerrar este día jueves y el análisis de esta semana, ¿alguien quiere aportar algún énfasis, destacar algo de este día? Pastor, Sí, pastor. Al hablar de la Biblia en su conjunto, en estos 66 libros revelados por Dios, es emocionante saber de que en ella tenemos toda la verdad presente, ¿sí? Hoy día podemos tener nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis, pero inclusive en la época de estos patriarcas, con la Torá únicamente, con el Pentateuco, ya era suficiente saber el plan de salvación.
todo el Génesis nos revela el origen y también todo el plan de salvación que había. Inclusive se afirma y se confirma más todavía ese pacto que Dios hace con Abraham. ¿Sí? Allí, Génesis 22, 17. Por eso, hoy día nosotros, y esto es un poco lamentable, ¿no? Porque a veces leemos poco la Biblia. Hoy la tenemos y deberíamos leerla todos los días y más todavía. Pero antes no tenían la posibilidad de tener la Biblia escrita. Entonces, ¿cómo se pasaban estos conocimientos de generación en generación? Bueno, yo trato de imaginarme, ¿no? En un fogón, allí la familia reunida y alguien, el patriarca, relatando los hechos históricos de cómo Dios los sacó de Egipto, de ese pacto que hizo con Dios, y contando la historia a sus hijos y los hijos a sus hijos. Eso me emociona, porque hoy día yo tengo la Biblia y cuánto de lo que yo tengo escrito puedo compartir con mis hijos, ¿verdad? Y otra cosita que destaco cortito, pastor, tiene que ver con esto en primer lugar, y lo otro es cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se entrelazan, ¿sí? Se toman, y eso es lindo, eso es lo maravilloso de tener la sola Escritura. Para dar un ejemplo que se menciona aquí, al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había hecho lo mismo, Lucas 24, 27. Y leo un párrafo de Hechos de los Apóstoles, páginas 180, 181. Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó claramente del Mesías venidero, profeta en medio de ti. Declaró a las huestes reunidas de Israel: de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y Moisés aseguró a los israelitas que Dios mismo le había revelado esto en el monte de Horeb, diciendo: profeta les suscitaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18, 15, 18. Esto es tremendo, pastor, y esto es lo lindo de decir, tengo la Biblia, voy a leer la Biblia, voy a ver el texto dentro de su contexto para entender qué tengo que entender, el plan de salvación. Cristo viene, necesito entender, prepararme para vivir con él eternamente. Muchas gracias, Pastor Aldo. Así que llegamos al final de nuestra lección, llegó el momento de compartir la conclusión y algunas ideas prácticas también, Pastor Nicolás, que podamos aplicar a nuestras vidas. Dejamos entonces este momento en sus manos. Muchas gracias, Pastor. Estaba cada tanto con la lapicera ahí tomando nota, haciendo algunos apuntes para poder compartir. Realmente muchas gracias porque fueron ideas que creo que vamos sumando entre todos, ¿verdad? Y Dios nos va hablando también por medio de la experiencia. Esto fue lo que pasó en el proceso de la revelación de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo inspirando a cada uno de los autores con sus distintas competencias, con sus distintas realidades, en sus distintos contextos. Yo tomé nota de 4 o 5 cositas que se fueron destacando, por allí la importancia de las traducciones en el mundo, hacíamos énfasis recién, qué privilegiados que somos, poco más, del 10% de las personas en todo el mundo pueden tener en su propio idioma la Biblia completa. Qué interesante esto, ¿verdad? Hay un solo propósito en esta revelación, lo mencionaba recién el pastor Aldo, lo subrayaba, tal vez si estuviésemos hablando en hebreo lo hubiese repetido 3 veces como estuvimos hablando, y tiene que ver con la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta el 17, creo que aquellos que damos estudios bíblicos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ahí está el quid de la cuestión, ¿verdad? Acá está el punto. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, remendar, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios cabalmente instruido sea útil para hacer todas buenas obras. Qué interesante este versículo, a mí me pareció muy, muy oportuno con la temática de la lección de esta semana.
Hablamos también acerca del significado y la profundidad de las palabras, ¿verdad? La semana pasada compartía a Pastor Elvio con un grupo de amigos, con un grupo de jóvenes allí, si recordaban ellos, o si fue lo mismo, la primera dijeron un te quiero y un te amo. Y bueno, ahí empezaron las risas, ¿verdad? Y no fue lo mismo, y te acordás, y esto y lo otro. Y cuando nosotros lo tenemos que traducir un te quiero o un te amo a la lengua inglesa, tenemos una sola palabra que es love, pero para nosotros en el idioma español difiere abismalmente, ¿verdad? Cuando esa chica o ese chico te dice por primera vez te amo. Bueno, la misma es la profundidad que tenemos en las escrituras bíblicas. Por eso es importante que podamos utilizar este tiempo en la cuarentena para profundizar en el significado, en el contexto, y conocer la vivencia del autor nos va a dar muchos matices muy ricos para disfrutar el mensaje de la palabra de Dios. Hablamos también acerca de las palabras que fueron utilizadas, ¿verdad? La repetición, los recursos lingüísticos. Me encantó lo que decía allí el profe Ariel acerca del proceso neuronal y cómo Dios, que es nuestro creador, y lo enfatizamos durante la lección, se le hizo mucho énfasis, Dios tal vez conociendo estos detalles es que decide hacer uso de este tipo de recursos también. Por último, quería compartir con ustedes acerca de la diversidad en la que Dios decidió darnos a conocer su mensaje, ese camino de salvación, ese camino seguro que nos marca el sendero de la salvación. Hay un texto que dice que presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerza ciertas partes del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro, en cambio, dice, nota más bien otro aspecto del mismo asunto y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. Y es interesante entonces repasar ese concepto que hablábamos ya desde que comenzamos prácticamente con el estudio de la lección de este trimestre, el proceso de la revelación, la inspiración y la iluminación, ¿verdad? Dios, por lo menos en la Biblia se mencionan aproximadamente unos 40 escritores, pero yo digo que hay un solo autor, y ese es Dios. Fue el Espíritu Santo quien fue utilizando a las personas, y es el Espíritu Santo el que nos va a hablar por medio de esas letras, de esas palabras, de manera directa a nuestros corazones. Tal vez, pastor, si me permite, comparto 3 perlitas, 3 regalos, como dice un amigo, 3 joyas de lo que ha sido este repaso de la lección. Número 1, tenemos que volver a darle valor a las Sagradas Escrituras. En tiempo de la cuarentena creo que le hemos aprendido a dar valor o revalorizar muchas cosas que tal vez antes pasaban desapercibidas, como salir a caminar, tomar sol en una de las playas que tenemos aquí en la Patagonia, disfrutar el fresco aire de la montaña, o poder los jóvenes, los chicos que antes renegaban de ir al colegio, hoy ruegan por volver a las clases, algunos de ellos. Bueno, es momento de darle valor a hoy, ahora que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y no esperar a que nos sea prohibida, que nos sea quitada. Número 2, la segunda gema, la segunda joya que encontré fue que en este tiempo de cuarentena es el momento de la preparación. Es un momento que tenemos que utilizar para profundizar. Así que a buscar los guantes ahí en el garage de tu casa, a sacar el pico, la pala y a profundizar. No quedarte con lo superficial. Profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hay buenas herramientas. Una de ellas, tal vez la más linda, es esta. El espíritu de profecía que vos y yo podemos poseer. También tenés otro gran recurso como el comentario bíblico, pero qué bueno es cuando nosotros podemos conocer más acerca de la vivencia de los autores, profundizar en el estudio de las palabras. Y por último, número 3, este es un tesoro demasiado valioso. Se me viene a la mente la parábola de Mateo capítulo 25 hablando de los talentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a guardar, lo vamos a esconder o lo vamos a multiplicar? La palabra debe ser compartida, debe ser multiplicada. La joya es demasiado grande para que tengamos un corazón egoísta. Vuelvo a leer 2 de Timoteo capítulo 3. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras.
En mi caso particular, desde los 11 años, tengo el privilegio de conocer la Biblia. Mi madre, con más de 40 años, fue la primera vez que pudo profundizar y encontrarse con la verdad presente. Yo no sé en qué etapa de tu vida vos te encontraste con la palabra de Dios, pero sin dudas el propósito es el mismo. Dice, el camino de la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, nos bendiga y podamos compartir, este es el gran desafío, creo, el mensaje maravilloso de salvación que esconden las Sagradas Escrituras. Pastor, tal vez me permite, podemos hacer una oración en este momento, ¿puede ser? Sí, por favor, ¿Sí? Para cerrar. Vamos a orar entonces, te invito que desde casa nos puedas acompañar. Querido Padre Celestial, gracias por hablarnos de manera clara a través de las Sagradas Escrituras. Gracias por este mensaje maravilloso de salvación que podemos encontrar. Ayúdanos a darles el valor correcto, Señor, a aprovechar esto como una oportunidad y profundizar en el estudio de tus palabras, del mensaje que vos tenés para nuestras vidas en esta época tan particular, tan especial que estamos atravesando como humanidad. Y por último, Dios, gracias por el privilegio que nos das de compartir este mensaje también. Danos el valor, danos la sabiduría y los medios necesarios para llevar este mensaje, el mensaje de las Sagradas Escrituras hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros en este hermoso sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Nicolás. Gracias a cada uno de los que han participado en esta mañana en el repaso de la lección. Y a usted, hermano, que está en su casa, muchas gracias también por acompañar. No le afloje al estudio de la Biblia, siga creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces los esperamos el próximo sábado, cuando nos volvemos a encontrar para continuar repasando la lección de la escuela sabática. Dios los bendiga a cada uno. Y entonces continuamos con la programación de esta mañana. Qué lindo fue poder compartir un sábado más, un momento de escuela sabática en familia, en nuestros hogares, pero conectados con un mismo propósito, una misma misión. Y qué lindo poder saber un poco más acerca de cómo Dios puede utilizar su palabra para transformarnos y para salvarnos. Gracias a todos los que estuvieron colaborando de una y otra manera para que este momento de escuela sabática sea un momento especial. Y lo hacen cada sábado. Gracias por esto. Pero gracias especialmente a vos, que estuviste allí conectado, enviándonos tus mensajes, alentándonos. Gracias por eso. Que Dios te bendiga y ojalá que podamos seguir conectados aquí. La verdad, lindo poder hoy sábado escuchar de testimonios del final de lo que fue esta campaña evangelística que hemos tenido durante esta semana. Es tiempo de volver a Dios. Sin duda, muchas personas han tomado decisiones de conocer más a Jesús, decisiones de entregarse a Jesús completamente. Oremos todos para que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de estas personas y otras más que Dios pondrá en nuestro camino. Sigámonos contactándonos con ellos, invitándoles, enviándoles mensajes de esperanza, invitándolos a estudiar la Biblia para que el Señor realmente pueda llegar a esos corazones. Amén. Bien, estamos cerrando nuestra escuela sabática, pero no queremos hacerlo sin antes contarte lo que viene a continuación, porque este es el momento de los más pequeñitos, de nuestros niños. Niños, acérquense, vengan cerquita, porque ahora viene el momento de la adoración infantil. Hoy nos estará acompañando Daniela de Reyes, ella es de aquí de General Roca y nos va a estar trayendo una hermosa historia que nos va a acercar más a Dios, que es lo que más necesitamos ahora. Muy bien, gracias nuevamente por estar, que Dios te bendiga y muy feliz sábado. Hola, feliz sábado. Qué lindo que podemos tener este momento para adorar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una historia bíblica, con una historia que Él dejó en la Biblia. Y para eso te traje una pista. ¿Sí? ¿Estás preparado? Vamos a buscar qué pista tenemos para conocer qué historia vamos a ver hoy. ¡Ah! Miren quién apareció, es un rey. A ver, pensemos. Hay varios reyes que se nombran en la Biblia. Podemos pensar, en el rey Saúl,
en el rey David, pero esta historia es especial, porque es un rey que fue nombrado con tan solo 8 añitos. Les presento a Josías. Josías tenía 8 años cuando fue nombrado rey del pueblo de Israel. Su papá y su abuelo no habían hecho bien las cosas como rey. El pueblo de Israel durante los reinados de ellos se apartaron de Dios, pero Josías no era igual. Cuando él reinaba y siendo un jovencito, decidió restaurar el templo de Dios, ese templo que había sido abandonado. Cuando lo estaban restaurando, encontraron los libros de la ley. Enseguida Josías pidió que se los lean. Él quería conocer qué decía Dios. Y cuando escuchó, tuvo la valentía y el coraje de decidir obedecer a Dios. No solamente él, sino también todo el pueblo de Israel. Me encanta pensar en esta historia. ¿Sabes por qué? Porque hoy Jesús invita a todos a ser como Josías, a ser valientes y tener coraje. Hoy Jesús quiere niños y jovencitos con ese espíritu. Él nos invita a leer su palabra, a conocerla, a ser amigos de Él. Y no solamente eso, sino que Él espera que eso que aprendamos podamos compartirlos con los demás. Te invito a que oremos juntos. Querido Dios, gracias te damos por esta historia preciosa. Gracias te damos, Señor, porque en Josías vemos mucha valentía y mucho coraje y queremos tener ese corazón también. Te pedimos que nos ayudes a conocer más tu palabra y no solamente eso, sino también, Señor, a compartir con los demás, que otros te conozcan y puedan ser tus amigos. En el nombre de Jesús, amén.